Esta semana en Shock, 3 ejemplares que no se pueden perder. Tendremos fantasía, tendremos novela negra y algo un poco bizarro. No se vayan, quédense con nosotros. ¿Qué tal, amigos de Diario del Sureste? De nueva cuenta, sean bienvenidos a su sección Shock, porque todos nos merecemos leer. Esta semana, la verdad, tenemos una propuesta un poquito dispersa de 3 autores, 3 obras, 3 conceptos diferentes que queremos compartir con todos ustedes. Nos acompañan Sergio y Ricardo, un servidor Isaías, y pues vamos a darle, ¿no?, a lo que le truje Chen Chan. Empezamos con Rick. Yo traje un libro muy divertido del género de novela negra de Antonio Malpica, que curiosamente actualmente él está triunfando mucho con lo que es el género de novela de fantasía, pero para un público juvenil. Es una de las estrellas de Editorial Océano y pues realmente se lo merece porque él escribe muy bien. Este libro, fíjense que me parece que fue una muy buena idea haberlo reeditado, porque ya había sido merecedor de un premio en el 2007, si mal no recuerdo, el Premio Nacional de Novela Negra, Vuelta de Tuerca. Y él comentaba en una entrevista que tuve con él que muchos de sus amigos fueron los que le estuvieron insistiendo: ¿por qué no la reeditas? ¿Por qué no la reeditas? Vale mucho la pena. Y al calor del boom que está teniendo este género, con los trabajos de otros como Paco Hagenberg, como el mismo Paco Ignacio Taibo, ¿no? El mismo Beff, que también ha estado muy activo con su saga de Easy y de, ¿cómo se llama?, de la Comandante Mijangos, pues él decidió que era un buen momento para reeditar este trabajo, que de entrada les puedo garantizar que es una historia muy divertida, muy original, en donde los personajes utilizan muchos elementos que hacen que para nosotros sea mucho más ameno el contenido, referencias al grupo Queen, referencias a la Guerra de las Galaxias, referencias a muchos elementos que de veras, de principio a fin, uno no puede evitar adentrarse en la historia, leer. ¿En dónde sucede esto? La historia sucede en gran parte en la Ciudad de México, pero hay una persecución porque lo que es el contexto de la historia es un detective, que era un profesor, que se decide meter a detective sin usar pistola, sin usar placa, que él mismo se ríe de él, Uno de los buenos. de lo ineficiente que era, y un guardaespaldas contratado por un mafioso para rescatar un diamante que estaba incrustado en un anillo, que es la famosa lágrima del Buda, que tiene una historia que se remontaba cientos de años en el pasado. Y en el caso del detective, un extranjero que radica en México desde el 85, en el Mundial de Fútbol del 86, llega a México, se enamora de una argentina, se casa y se queda a radicar en México. A él le fue sustraído el diamante, contrata a este profesor venido a menos y empieza una persecución por parte del mafioso, por decir de alguna forma, un enorme negro, que agarra a 2 malandrines mexicanos. Ahora entiendo. Uno que es fanático de la Guerra de las Galaxias, su primo, Sí, no, que es un pero metiche, no. que es fanático de la pornografía, Okay. que están inmiscuidos Sí, dentro claro. de lo... Porque por azares del destino a uno de ellos, una secuestrada del barrio de Tepito, la tenían secuestrada, le da la joya: llévatelo solo para fastidiar a estos cabrones. Y se escapa, y entonces empieza una persecución que los lleva hasta Estados Unidos. Ellos tienen que meterse con unos polleros para cruzar. O sea, se arma una persecución, pero lo interesante del libro es la forma en la que está escrita, porque no empieza con el principio, sino que empieza con el final. Y tú vas hilando lo que es la historia conforme vas avanzando hasta que llega el final muy inesperado, porque después de tanto desmadre para recuperar la joya, viene el final que realmente uno no se espera. La verdad, es una propuesta que vale mucho la pena, Pues hay que merecedora ver, del premio, hay que ver, realmente mereció pornos ser negros y premiada. demás, sí. Sí, pero dijo enorme o hermoso negro. O sea, yo No lo escuché, ya Eso lo estás afirmando tú. Pero aquí hay libertad de expresión, así que la adelante. escuché bien. De culto también. Bueno, ya que hablabas del anillo, me das pauta para que yo presente al Hobbit. Así es. El Hobbit. El Hobbit, ya saben, se ha vuelto famoso últimas fechas principalmente por las películas de Peter Jackson. Inicialmente El Señor de los Anillos, que ya por cierto cumplió 15 años de que se estrenó.
Y El Hobbit recientemente se volvió una trilogía, pero es un libro que inicialmente era una historia con la cual dormía a sus hijos Tolkien es sudafricano, participó en la Segunda Guerra Mundial y de hecho personajes que después vamos a ver en El Señor de los Anillos están basados no solamente en el aspecto militar, sino también en los líderes que conoció durante la guerra y de los temores que causaba. En el caso específico del Hobbit, para aquellos que no estén familiarizados, saben que no se basen en lo que vieron en el cine. ¿Por qué? Porque esa es una versión muy estilizada, le agregaron personajes que no aparecen. Sí, demasiado. Sí, ¿no? La verdad es que no era para que le dieran tanto. 3 películas fue demasiado, pero la historia en sí, la original, en la cual los protagonistas principales son Bilbo Bolsón, los enanos y finalmente Gandalf. Esos son los personajes principales y no todos los que vimos en el cine, con los elfos tuvieron más jugada y demás. Claro, también aparecen los orcos, los malos, aparecen también las arañas que vieron en el cine, pero lo interesante de esto es que Bilbo Bolsón, al final de... claro, y se nos olvidaba Gollum, también aparece Gollum. Sí. Bilbo Bolsón lo presenta a Gandalf como un ladrón experto, cuando el tipo lo menos que quería era aventura. Era el más común de los hobbits. Los hobbits ya sabemos que eran de comer mucho, eran muy dedicados a su casa, a la comarca, y al final de cuentas lo embarcan en esta aventura. Eso sí, lo hacen firmar un contrato en el cual todo lo que se encuentre se va a dividir en partes iguales, y al final de cuentas eso, siempre y cuando lograra llegar a la montaña en donde vivía Smaug. Y fíjense, Smaug, ¿sí? O sea, es un dragón que expele fuego y que ya había acabado había atacado a los enanos y al mismo tiempo estaba dormido, nadie lo había molestado durante mucho tiempo, por lo tanto había logrado desarrollarse una comarca de hombres. Entonces aparecen diferentes razas que después, insisto, vamos a ver más adelante lo que es el Señor de los Anillos en los 3 libros que fueron la saga. Pero el punto es que el elemento importante de lo que fue la trilogía del Señor de los Anillos, que es el anillo de poder creado por en Mordor, ese aparece apenas en este libro. En realidad es más la historia de las aventuras de este grupo, de Bilbo con los enanos y el mismo Gandalf, que también desaparece durante un buen rato de la narrativa. Pero el punto de vista de Bilbo es siempre muy interesante y la verdad es una aventura fantástica para todas las edades y no se van a repetir. E insisto, no se crean todo lo que vieron en la película, ahí está muy teatral. Lean la versión original y entonces ya sabrán de qué estamos hablando. Porque además el autor, acá recalca 2 factores, creo que son muy importantes: el apego a la familia y también el drama de la guerra, que él experimentó en carne propia, que aquí está muy bien retratado, y creo que por el lado ese oscuro es por el que me imagino que cuando le leía a sus hijos, pórtense bien, si no en la noche van a venir los orcos, o sea, yo sé que probaba un poquito del mensaje, ¿no? Del autor. Sin duda, y sí, efectivamente, ya sabemos que los escritores hablan de lo que han vivido, y él lo disfrazó de una manera muy peculiar para hacerlo accesible a sus hijos. Nada más le llevó 7 años escribirlo. Nada más. 1930, 1937 se publicó en septiembre, y a partir de eso fue tal el éxito que le pidieron: oye, ¿será que puedes hacer una continuación? Y entonces vino El Señor de los Anillos, que se vino publicando hasta 1957, 59 por ahí. Entonces le llevó también un buen tiempo, pero ¿por qué? Porque para aquellos que hayan visto El Señor de los Anillos, tenemos más un poquito para otra cápsula que vayamos a ver más adelante. Lo que creó él del lenguaje es lo que creó de una locura. Las expresiones, los nombres, todo eso viene de su carácter lingüista que desarrolló
como profesión después de la guerra. No, y creó una influencia impresionante. La vez pasada en las cápsulas sobre los libros de terror, hablamos de la influencia que Lovecraft tuvo sobre muchas bandas de rock. Tolkien con El Señor de los Anillos y el Hobbit, Led Zeppelin, por ejemplo, por mencionar solamente una de las tantas bandas que tomaron elementos de sus libros para crear letras y canciones tan emblemáticas. Sí, es que realmente una trilogía pues vale la pena, ¿no? Y con este... Totalmente. Sí. Bueno, pues yo les traigo un libro que es un poco antiguo, ¿no? La Metamorfosis de Kafka. Y quien no ha escuchado hablar de esto es kafkiano, ¿no? Sí. Bueno, raro, kafkiano como bizarro, raro. Una obra que hace tiempo me la recomendaron, hace tiempo la leí, decía, lo voy a leer, no lo voy a leer, y me topo con una obra donde Gregorio se despierta un día y no es Gregorio, no es lo que era antes. O sea, te despiertas en la habitación y te encuentras con que eres pues, un insecto. O sea, y tú dices, bueno, ¿qué significa ser un insecto? Pues todo lo que significa ser un insecto, desde no me puedo parar a dos patas como estoy, a dos piernas como estoy acostumbrado, sino de que tengo muchas patas. Gregorio se tira, Gregorio empieza a caminar, Gregorio descubre que se puede subir a las paredes, Gregorio sube a las paredes, y una escena cuando empieza lo bizarro, ¿vas a comer, Gregorio? Bueno, pues ¿qué comen los insectos? Una historia que realmente te deja... Es un libro que lees rápido, se puede decir así, pero realmente dice, te lo vas a echar en una hora, pero en una hora no asimilas este ejemplar. En una hora no puedes asimilar. El autor logra que te vuelvas tú el insecto, logra que puedas ver a través de los ojos de Gregorio, ¿sí? Esta metamorfosis ha cautivado a muchos psicólogos, a mucha gente. Se han hecho muchos trabajos alrededor de este libro, de este ejemplar. ¿Por qué? Por la interpretación, ¿no? La interpretación que al final de cuentas uno le puede dar al libro. Lo podemos ver como un libro pues fantástico, ¿no? Porque pues parte de una realidad, ¿no? Y se va a la fantasía, ¿sí? Cómo empieza la comunicación, cómo empiezan a desarrollarse, y ya te mete a la parte del insecto, cómo vive en la familia, cómo empieza a ser rezagado de la familia, cómo la familia se empieza a, no sé, cómo, la palabra es como que ya el desprecio, como que ya no les importa, ¿no? Les deja de importar este ser, esta persona. Y este libro, y te lo va relatando Kafka de una manera, pues la verdad, muy gráfica, si lo quieres ver así, ¿no? Muy gráfica, un libro impactante, un libro que realmente lo tienen que leer. ¿No es el final feliz? No. Muchos dicen que sí, lo he comentado, y muchos dicen que sí, el final está padre. Dices, ¿cómo interpretas el libro? Depende, a lo mejor, uno, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que cada uno trae es la interpretación que le va a dar el libro. Quizá por eso es un libro que se recomienda mucho en las escuelas, ¿no? O en los talleres de literatura. Bueno, porque definitivamente es motivo de discusión. Claro. A ver, ¿tú qué entendiste? Exactamente. De eso fortalece el diálogo. Pero creo que uno de los... ¿Cómo que pero? Uno de los elementos pero interesantes del libro es precisamente que, sí, tú te lo lees rápidamente, pero es de los libros que tienen la facultad de que tienes que regresar a él, a ver esto, por qué y por qué. O sea, cuando te das cuenta ya le diste 4 o 5 leídas en diferentes momentos. Y cada leída que le des, le entiendes algo. Claro. O sea, realmente yo lo agarré y no esperaba mucho, y sí a la vez. ¿Por qué? Porque me habían hablado tanto del libro que dije, bueno, pero dije, a ver qué pasa. Entonces yo leo, y cuando lo agarré la primera vez dije, no, esto está feo. Comprendes el porqué Ahora, de la fama. También yo de me imaginé otras cosas más brutales, ¿no? Eso sí, déjame decirte que llega un Estás momento... pensando en la mosca o algo así. Ajá, llega un momento del libro donde dices, ojalá, no sé si soy muy bizarro o está muy podrida Los mi videos que mente, acostumbras pero yo ya me esperaba, dije, no, esto tiene que ser así, pero no, la verdad es un libro que vale mucho la pena, al igual que las otras 3 propuestas que traemos esta semana para ustedes. Realmente pues hay una variedad, y en la variedad está el gusto. Nuestras opiniones pues son muy de nosotros. Ustedes son los que realmente escogen qué leer. Ustedes son los que optan y pagan por leer, a final de cuentas, ¿no?
Les agradezco mucho a Sergio, le agradezco mucho a Ricardo que nos acompañen una semana más. Y más les agradezco a ustedes, les agradezco mucho que vean nuestros videos, que nos compartan, que se suscriban a nuestro canal. La verdad, que tengan unas felices lecturas y muchas gracias. Nos vemos la próxima. Lean.